Ubícanos en Facebook como Corte del Santa. Capacítate y entérate de toda la información judicial que tenemos para ti. Buenas tardes, amigos, sean bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo de las capacitaciones que se vienen realizando por la Corte Superior de Justicia del Santa a propósito del 23 aniversario de creación institucional de este distrito judicial. El día de hoy, como todos estos días de esta semana, tenemos la videoconferencia con el tema teoría del precedente, estructura y eficacia, que estará a cargo del doctor Luis Genaro Alfaro Valverde. Cabe mencionar que la actividad del día de hoy es organizada por la Comisión de Capacitación de Magistrados de nuestra Corte Superior, que es presidida por el juez superior titular, el doctor Carlos Alberto Maya Espinosa, quien además ya se encuentra con nosotros. Doctor Carlos Maya Espinosa, buenas tardes, bienvenido. De igual forma le damos la bienvenida a nuestro expositor, al doctor Luis Genaro Alfaro Valverde. Buenas tardes a ustedes dos. A continuación vamos a tener las palabras de bienvenida y también, por supuesto, de apertura de esta capacitación, palabras que estarán a cargo del doctor Carlos Maya Espinosa. Adelante, doctor Carlos Maya. Muy bien, muchas gracias, doctora, por el pase. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Luis Genaro Alfaro Valverde. Para mí es un honor tener que presentar al expositor en esta tarde con motivo del 23 aniversario de nuestra Corte Superior de Justicia del Santa. Y saludo a todos los abogados y abogadas, público en general, estudiantes universitarios que participan de esta capacitación en estos tiempos difíciles de pandemia, de coronavirus COVID-19. Los saludo, los felicito por hacer este esfuerzo y capacitarse constantemente. Y agradezco mucho al expositor. Todos conocemos la calidad del mismo. El doctor es actualmente profesor ordinario a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando por la Universidad de Girona, máster en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación GIDEPRO. Por lo mismo es un honor tenerlo, contar con nosotros en esta tarde para su exposición. El mismo que va a disertar sobre la teoría del precedente, estructura y eficacia. El doctor es experto en materia constitucional y, como todos ustedes conocen, nosotros vivimos actualmente lo que se denomina un Estado constitucional de derecho. Y por lo cual resulta de suma importancia desarrollar todo lo que es la teoría del precedente vinculante. El mismo que, si bien es cierto, nosotros estamos inmersos en lo que es el sistema del civil law, el sistema europeo continental, y esto ha sido desarrollado más en el common law. Sin embargo, el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional ha introducido, ya le ha dado vigencia a lo que es el precedente. Y el doctor nos va a disertar hoy sobre su estructura, su eficacia y toda la teoría en sí, donde podemos encontrar la ratio decidendi, el decisum, el obiter dicta, cuál es la parte que nos importa para aplicar a los abogados, a los jueces, a los abogados para invocar en sus alegaciones, a los jueces para resolver en los casos, a los fiscales también para aplicar en sus respectivas carpetas fiscales. Las diferencias que puede encontrar
con los plenos del Poder Judicial, los plenos casatorios, los acuerdos plenarios, y si tiene el carácter o no de ley en los precedentes vinculantes, la jerarquía normativa en relación a las leyes. De todos estos temas nos va a despejar las dudas hoy nuestro querido expositor, el doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, quien, como me recordó minutos antes, también es parte de esta corte, de este distrito judicial, y con mucho cariño nos va a exponer el tema al que ya le he hecho mención, y ya reiterándole mis agradecimientos al doctor y las felicitaciones a todos por participar, y tengo entendido que al final de su exposición también va a permitir el doctor, va a ser generoso en permitir que se le hagan unas preguntas. Yo le sugeriría más bien a todos los que participan que lo dejen exponer al doctor y no estén rellenando las preguntas y dejarlas para el final, porque si no distraen al expositor al redactar las preguntas. Déjenlo para el final, vayan apuntando en un borrador aparte y ya luego lo tipean ahí en sus celulares respectivos. Sin más que decirles, felicitaciones al doctor, gracias por participar en nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa y en nombre de la Comisión de Capacitación de Magistrados. Muchas gracias, doctor, y éxito en su conferencia. Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Maya Espinosa. Muy importante las palabras que nos ha podido brindar el día de hoy y sobre todo las recomendaciones también para todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Creo que ya el doctor ha mencionado la amplia trayectoria profesional y académica, además también del doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, quien efectivamente formó en algún momento parte de nuestra institución y también del Ministerio Público, y el día de hoy se encuentra con nosotros para dictar esta videoconferencia con motivo del 23 aniversario de creación de nuestra Corte Superior. El tema, el día de hoy, teoría excedente, estructura y eficacia. Invitamos a nuestro querido expositor, al doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, poder dar inicio ya a la exposición. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias primero por la gentil invitación para poder estar con todos ustedes a través de este medio y esta forma que estamos utilizando ahora para una serie de actividades con ocasión de las circunstancias que nos toca vivir. Quiero también mostrar mi complacencia al hecho de que están celebrando la Corte de Santa un 23 aniversario. Es cierto que he sido parte de esta noble institución y sé muy bien el trabajo arduo que hacen para poder impartir justicia. Y nada, ahora quiero compartir con ustedes, si es que el sistema me lo permite, una diapositiva, una PPT. A ver. Por favor, si me pueden confirmar si van viendo la diapositiva que acabo de ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden ver? Confírmenme, por favor, si ven la diapositiva, me ven a mí o... Sí, perfecto. Mientras, quiero presentar... a ver... Sí, ahora. ¿Ahí ven la diapositiva? Okay. Listo, muy bien. Entonces, lo que quería comentarles, el tema que quería compartir con ustedes en el tiempo que me han brindado es acerca de la teoría del precedente o teoría del precedente judicial. ¿Ok? Bueno, no, por razones de tiempo no podré explicar todo lo que podría considerarse o todos los elementos, los conceptos o categorías que podría considerarse en una posible teoría del precedente. Y digo esto por las razones que voy a comentar a continuación, porque digamos que construir una teoría del precedente, sobre todo en el civil law o en los países que somos parte de la tradición romano-germánica y Latinoamérica en general, por una cuestión histórica, hemos importado o se nos ha implantado, si se quiere, este modelo o estos sistemas procesales, ¿no? Sistemas jurídicos, mejor en general. Entonces,
la advertencia inicial, en todo caso, cuando se habla de una teoría del precedente, es que existen diversas complicaciones teóricas, pero también de orden práctica, en el sentido de que si es que se puede hablar de una teoría propiamente. Miren, en el mismo common law es bastante discutible la existencia de una teoría del precedente, dado que en la tradición angloamericana, Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, tienen diversas particularidades en torno a su precedente. Como muy bien ha mencionado el doctor Maya, que en efecto el precedente como categoría, como institución, es de origen de los sistemas angloamericanos o sistemas del common law. Sin embargo, no podría decirse de manera categórica que exista, miren, en el mismo common law, a pesar que es ahí donde se origina esta categoría y que nosotros hemos importado y paulatinamente se viene desarrollando la jurisprudencia, no podría decirse de modo categórico que exista una teoría del precedente en el common law, dado que existen diversas particularidades tanto en el modo del precedente inglés como el precedente norteamericano. Y menos todavía podría decirse así, digo, de manera absoluta, que ya se haya construido un andamiaje teórico para hablar de una teoría del precedente en los países del civil law, dado que las estructuras, la organización judicial, entre otras cosas, pueden y de hecho dificultan la aplicación de un precedente y por tanto de una teoría del precedente. Pese a esas dificultades, se ha dicho, y sobre todo por su amplia recepción normativa, en el caso de Latinoamérica y el Perú, hemos abierto de par en par en el contexto normativo la incorporación y la recepción legal de esta categoría del precedente. Por tanto, vamos con estas advertencias del caso a esbozar algunos elementos que comprendería una teoría del precedente en el civil law, ¿de acuerdo? Ahora, les decía también de que construir una teoría del precedente supondría mayor tiempo y mayores elementos de análisis. Por tanto, los temas específicos que van a ser materia de esa exposición en torno a la teoría del precedente será únicamente el aspecto de su estructura y su eficacia. ¿De acuerdo? Ahí es donde voy a poner más énfasis por razones de tiempo sobre todo, sin perjuicio que si pueden hacer las preguntas del caso, encantado de compartirles. Muy bien, entonces, como ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva, ¿sí? Si es que todo sale bien, entonces voy de plano al precedente en su eficacia y en su estructura. No sin antes, quiero compartir con ustedes solo unas cuestiones básicas conceptuales en torno a lo que pueda considerarse como precedente, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, un mapa muy general, ¿no? De lo que Capelletti hablaba de una evolución convergente, ¿no? Y de hecho, siempre esto a modo de introducción, la existencia del precedente, a diferencia de otras categorías que han sido importadas del common law, que siempre hay cierta reserva, porque en el caso de Latinoamérica, los sistemas procesales o sistemas jurídicos del cual hemos a lo largo del tiempo bebido o consumido es más de los países del derecho continental o de Europa continental, ¿de acuerdo? No ha sido muy común de un tiempo aquí, en realidad es algo nuevo que estamos incorporando, estamos importando, ¿no? Esta idea de la circulación de los modelos jurídicos ha generado que en el caso de Latinoamérica veamos también al norte o veamos también en los modelos del common law la existencia de categorías que puedan ser útiles para nosotros. Normalmente hemos importado de Europa, de España, que tanto ha influenciado en el conocimiento teórico, pero también normativo, lo mismo que en Italia, Alemania también y Francia en su momento. Pero en esta ocasión tenemos una categoría que en efecto converge los dos sistemas, tanto del common law como del civil law. Ahora bien, por tanto, les decía que en el caso del precedente, en el common law, hay diferencias entre el precedente inglés y el precedente norteamericano, ¿no? Es lo que le estaba mencionando. Una sugerencia cuando se estudia el precedente, si se quiere una visión originalista, no estoy diciendo que este es el único método de entender el precedente, pero si se quieren tener una aproximación originalista del precedente, la fuente principal es el derecho inglés y luego el derecho norteamericano. Y en el contexto del derecho inglés, Rupert Cross y Harris
son los autores que en este libro, El precedente en el derecho inglés, es las cuestiones conceptuales básicas iniciales, siempre en el contexto del derecho inglés, el más recomendable, el texto más recomendable para conocer el precedente desde una perspectiva originalista, es decir, de cómo se inició esta historia del precedente o esta categoría del precedente en el derecho inglés, ¿no? Michele Tarufo ha dicho que, por ejemplo, este libro es la Biblia del precedente. Por tanto, lo pongo ahí como una sugerencia para poder desarrollar mayor investigación sobre el precedente inglés, porque creo, y esto es una opinión personal, que no podemos desconocer, si queremos hablar de categorías como plenos casatorio civil, pleno jurisdiccional, acuerdo plenarios y otras semejantes que en el contexto nacional se han ido creando sin que previamente conozcamos que algo del precedente y sobre todo en su versión inglesa, ¿de acuerdo? Luego, bueno, esto es parte ya del precedente inglés, quizás en otro momento podemos trabajarlo mejor, ¿no? Esta idea del stare decisis, ¿no? Miren, solo simplemente de manera referencial, podríamos explicar con más detalle, no es este el momento de trabajar todas las cuestiones conceptuales, sino me centraré, le dije desde el inicio, en la cuestión estructural y su eficacia, cómo está compuesto o cuáles son sus elementos de estructura y cómo tiene eficacia o sus efectos del precedente. Eso es mi mayor interés en esta ocasión. Pero basta mencionar que el stare decisis, que es más bien una práctica usual en los países del common law, esta idea de mirar hacia el caso anterior, esta idea de que los casos presentes sean resueltos a partir de soluciones anteriores o criterios adoptados anteriormente, ¿no? Obliga a los tribunales a buscar decisiones anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, es importante cuando, ahora que les voy a mencionar, se hable del pleno casatorio, hacer este cotejo, ¿no? Si realmente tenemos históricamente una cultura del precedente en el sentido de la práctica judicial, o es que siempre, dado muy propio a nuestras características del civil law, hemos visto ley, hemos visto doctrina y a lo mucho una serie de decisiones judiciales que pueden catalogarse como jurisprudencia, pero no ha sido una práctica usual, ¿no? Quienes son de mi época, es decir, en la que en las universidades a lo mucho revisáramos las legislaciones y la doctrina, ¿no? Ya los más estudiosos y revisaban las decisiones judiciales. Cuando hablamos de stare decisis, no es solo una mera práctica judicial, es una práctica de la cultura angloamericana, si se quiere, de tomar decisiones o de ofrecer o de dar soluciones o de decidir a partir de los casos anteriores, ¿no? Esto no es, insisto, una práctica ni siquiera en las universidades de estudiar el derecho a partir de casos, quiero decir. Más en el sistema del common law, esto es una práctica usual en las universidades norteamericanas e inglesas. Ese es un punto de referencia. No significa que por eso no lo podamos hacer. De hecho, lo hacemos. Ahora, en las universidades, donde enseño, en Católica, trabajamos e intentamos equilibrar las posturas teóricas, normativas y las decisiones que tengan fuerza vinculante, que es la que están relacionadas con el precedente. Ok, avanzo un poco más. Miren, en un sistema que aspira a construirse a partir de una teoría del precedente, tiene que haber una colección, tiene que reunirse y tiene que mantenerse actualizado las decisiones judiciales, como pasa en Inglaterra, ¿no? El law reporting es una suerte de colección de decisiones anteriores que se publican, se sistematizan, ¿no? No quiero ser muy crítico con el sistema, con el Poder Judicial, pero en cuanto a la colección y sistematización de decisiones judiciales, la página web de jurisprudencia sistematizada, creo que se llama, la cual varias veces he recurrido para encontrar datos y jurisprudencia, no está siempre actualizada y no está siempre bien organizada. Entonces, uno se preguntaría si hemos incorporado normativamente, esto también debe tener como secuencia una colección de decisiones bien ordenadas, bien sistematizadas para realmente aplicar correctamente el precedente. Okay. Aquí también hay una explicación en esta diapositiva del precedente norteamericano, ¿no? Uno podría decir que, dado que el sistema norteamericano se ha visto bastante influenciado del sistema inglés, como el caso latinoamericano del sistema español, pese a ello, en torno al tema del precedente, tiene sus propias particularidades, ¿no? En el caso del precedente norteamericano, a diferencia del sistema inglés,
podría decirse que los tribunales o los jueces no se encuentran tan vinculados como se pensara, ¿no? De hecho, existe la posibilidad de desvincularse. Cuando hable de eficacia, voy a volver a trabajar a esta característica muy propia del sistema norteamericano y que no pasa en el sistema inglés, en donde la fuerza vinculante es mayor que en el caso del sistema norteamericano. Muy bien, entonces la gran pregunta, o en todo caso el contexto donde ubicamos el precedente peruano, es el precedente en el civil law. Este gran desafío que vienen asumiendo progresivamente los sistemas latinoamericanos, que nos lleva a pensar que ya no es una característica peculiar de los ordenamientos del common law. Ya no, aquí ahora no lo es, ¿no? Nos guste o no, porque de hecho a más de un teórico no acepta la idea de que estamos ya en el camino, en el inicio, o quizá ya en el proceso de comenzar a adaptar la figura del precedente a las instituciones que tenemos, como sobre todo la de los plenos casatorios, que bien podríamos discutir si es propiamente un precedente, pero tiene algunas características que se asemejan al precedente. El otro punto importante que hay que mencionar sobre el precedente en el civil law, es decir, en los países de Latinoamérica y del derecho continental o de Europa continental, es que ya vienen haciendo uso más de un país de el precedente, ¿no? No es una institución exclusiva, ¿no? Antes, cuando uno hacía comparación jurídica, se encontraba claramente las distinciones entre los países del common law y el civil law, y una de ellas era la figura del precedente, mientras en el civil law hemos trabajado siempre, o hemos mantenido una revisión a una colección o conjunto de decisiones judiciales de las cortes de vértice sobre un caso, esto es jurisprudencia. En el common law esto no necesariamente era así, bastaba una decisión para que tenga esa fuerza vinculante a los casos futuros, ¿no? Entonces, ya no es un punto aquí ahora distintivo entre el civil law y el common law. Hay otros, pero este de aquí ya no lo es, ¿no? Y por tanto, el precedente es hoy un día una herramienta en la práctica diaria del abogado. ¿Ok? Aquí alguien podría decir, como alguna vez le escuché en una conferencia, y no le falta razón en mencionar, que el precedente ha venido para quedarse y hay que habituarnos y hay que buscar la manera de conocerlos. Este es, creo, el propósito de esta sesión, ¿no? Y por tanto felicito a la comisión para poder también estar actualizados en estos datos. Ok, solo cierro esto para ya entrar al tema de la estructura, ¿no? A veces en el lenguaje usual, ¿no? Y aquí peca también el legislador y el teórico cuando no se distingue claramente entre lo que es precedente y jurisprudencia, ¿no? Invitaría a revisar un ensayo sobre precedente y jurisprudencia de Michele Tarufo otra vez, que él distingue claramente, ¿no? Que cuando se habla de precedente, por ejemplo, si ustedes pueden apreciar esta diapositiva, cuando se habla de precedente se refiere a hechos, principalmente, ¿ok? Entonces, en efecto, no puede hablarse de precedente si es que no se analiza los hechos del caso. Por eso que cuesta bastante aceptar que nuestra categoría de pleno casatorio realmente sea un precedente, porque los hechos en el caso de los plenos casatorios que tenemos es básicamente una excusa para crear reglas vinculantes. No se trabaja en torno al hecho del caso. De hecho, el hecho del caso es solo una mera referencia para analizar o para establecer reglas vinculantes. Ese no es el sentido del precedente. Noten ahí esta distinción. Un precedente, en cuanto se fundan las reglas, es decir, en cuanto al criterio en que se fundan las reglas, básicamente se funda en hechos aplicados a criterios de decisiones en casos sucesivos. Más la jurisprudencia, que ya las conocemos todo, pues son unas reglas jurídicas de carácter interpretativo, abstractas, ¿no? Entonces, nuestro pleno casatorio, estoy tomando solo esta figura, realmente no se parece en este aspecto a un precedente, ¿de acuerdo? El otro criterio es cuántas decisiones constituyen. En el caso del precedente, no parece estar muy claro que se trata de una sola decisión. No requiere muchas decisiones, una y que tenga la fuerza suficiente para vincular a las decisiones posteriores o a los jueces que emiten decisiones posteriores. Más la jurisprudencia sí supone una pluralidad de decisiones judiciales, ¿no? Claro, siempre uno se preguntaría cuántas decisiones judiciales. Yo en más de una ocasión he sido tentado a pensar que la opción normativa, pero teórica también, de mirar hacia el norte o hacia el mundo anglo para asimilar o recepcionar la figura del precedente es porque no hemos trabajado bien sobre nuestra añeja, pero creo que siempre útil jurisprudencia.
hemos descuidado la figura de la jurisprudencia, porque solamente yo les preguntaría, y quizás puedan responderme por el Facebook, ¿cuántas decisiones judiciales, cuántas sentencias de las Cortes de Vértice hacen jurisprudencia? ¿2, 3? ¿Hay un límite legalmente fijado? ¿Quién las fija? ¿La misma Corte? ¿Las editoriales cuando sacan estas publicaciones de sistematización de decisiones? ¿Quién las fija? Nótese, aquí encontramos un aspecto oscuro, ¿no?, de lo que era jurisprudencia. Por eso que creo que debimos, en todo caso, ese es mi punto de partida, creo, o una opinión respecto de por qué hemos preferido una herramienta que en efecto en los países del Common Law funciona más o menos bien, hacia cambiándola por nuestra jurisprudencia, ¿no? No amplío más sobre ese punto, igual se puede preguntar también. Para finalizar, otro criterio es quién la constituye, ¿no? En el caso del precedente, la constituye la Corte Suprema, ¿ya? También en algunas ocasiones, sobre todo en el Common Law, puede ser que la misma Corte Superior puede establecer precedente. Claro, no con la misma fuerza de las Cortes de Vértice. De hecho, desde el punto de vista teórico, se sugiere que sean las Cortes de Vértice, en el caso peruano, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, quienes establezcan esta decisión que tenga fuerza vinculante para los destinatarios de las decisiones, pero para los jueces en general, ¿no? Más en el caso de la jurisprudencia, sí está claro que se trata de Corte Suprema, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en el sistema español se habla de jurisprudencia menor para hacer referencia a las emitidas por las Cortes Superiores, ¿no? Pero, en fin, esto es para hacer las distinciones. Hay más distinciones que podríamos seguir explicando. En caso del precedente, pues se habla de fuerza persuasiva y vinculante. En el caso de jurisprudencia, no. Claramente tiene siempre fuerza persuasiva, no tiene fuerza vinculante. Y ahí es donde hemos estado trabajando, tomando decisiones los jueces hasta antes del advenimiento del precedente a nivel normativo. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, ya en cuanto a la noción de precedente, la nota característica es un verdadero precedente, sí que puede decirse verdadero, ya les dije que hay estas reservas del precedente inglés y el precedente norteamericano, pero siempre trabaja con el material fáctico, los hechos. Sin hechos no hay precedente. Por más que quiera establecerse reglas jurídicas vinculantes, y si no se trabaja sobre los hechos del caso, esto no generará un precedente. Otra distinción es que nuestro pleno casatorio trabaja del caso hacia adelante. Las reglas vinculantes son hacia adelante. Quien dice que es precedente es la Corte Suprema hacia los casos posteriores. En el sistema anglo-norteamericano, quien fija el precedente o quien dice que es precedente es el juez actual, pero respecto de un caso anterior, ¿no?, de un caso pasado. No es el caso pasado quien dice aquí en adelante esto será vinculante. No, son los jueces de los casos posteriores quienes consideran que hay un criterio con razones muy fuertes que hay que seguirlas y hay que tomarlas en consideración para tomar una decisión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es el precedente, no? ¿Qué es el precedente? Puede considerarse como una técnica de argumentación jurídica más, ¿no?, que consiste en la aplicación de una regla producida por las Cortes de Vértice en la comprensión de reglas aplicables a un caso concreto. Eso podría ser considerado o podría conceptuarse a el precedente, ¿no?, que buscan dar solución a una situación no regulada para esclarecer divergencias interpretativas. Ok, hay más sobre esto. Quiero llegar al punto de la estructura y eficacia, que es lo que nos lleva ahora. Bien, ahora hablando de estructura y eficacia, el problema que hemos tenido, y solo por mencionar 3 dimensiones del derecho, es que en el plano normativo hemos recepcionado la figura del precedente, sea en el proceso civil con la denominación pleno casatorio, aunque digo de que este pleno casatorio en rigor podría discutirse que se trate de exactamente de un precedente, pero en cuanto a algunas características se asemeja. En el caso del proceso constitucional, hablando del precedente constitucional también. Entonces, solo en la dimensión normativa, en el ordenamiento jurídico, legal, si se quiere, hemos abierto las puertas de par en par en nuestro sistema y hemos recepcionado legalmente la figura del precedente. Insisto, podemos discutir si es en la teoría de que conviene o no conviene, es correcto o no es correcto, pero normativamente lo tenemos y el teórico puede no gustarle, pero tenemos que también explicar y
mostrar cuáles son estos detalles del precedente para que luego en la práctica judicial, porque en realidad las consecuencias más graves son en la práctica, en el ejercicio en sí mismo, ¿no? Y les decía que en el plano teórico, en efecto, yo diría que si pueden encontrar 5 textos sobre precedentes en el Perú, o sea, del Perú, es mucho. Textos buenos, ¿no? En rigor que se analice una teoría del precedente. No existe, ¿no? Hay ciertamente a lo mucho 4 o 5, pero no más. Entonces, ese es el problema de la importación de la figura del precedente. Lo que no significa que no podamos seguir trabajando. De hecho, los teóricos estamos llamados a teorizar, valga redundancia, sobre la idea del presente por lo que tenemos normativamente. Si algún teórico pues no lo considera necesario, pues esperemos que se derogue en todo caso las reglas que regulan el precedente. Tenemos que, mientras tanto, analizarlas, comprenderlas y buscar la manera de sugerir aplicaciones correctas. Y en la práctica judicial también, ¿no? Se confunden categorías como precedentes, plenos casatorios, plenos jurisdiccionales, acuerdos plenarios. Si quieren distinciones sobre esta, podemos explicarla quizá en las preguntas. Vuelvo a la estructura del precedente. Miren, un precedente se estructura básicamente en 3 elementos: la ratio decidendi y el obiter dictum, y el decisum, ¿de acuerdo? La ratio decidendi es la regla de derecho establecida por el juez como base de la decisión a la respuesta explícita, la razón explícita dada por el juez en favor del razonamiento, ¿no? Es decir, las razones, los argumentos jurídicos que sirven de sustento determinante para resolver un caso, ¿de acuerdo? Esta es la ratio decidendi, y en toda decisión judicial que se asemeje a un precedente, digamos, el aspecto vinculante de hecho, el que tiene eficacia de precedente, es la parte de la ratio decidendi, las razones para decidir. Además de ello, como pasa en toda decisión, más bien en general, también se le acompaña otros elementos, que es el obiter dictum, obiter dicta también se le conoce, podemos discutir en latín jurídico ahí, pero toda decisión de precedente debe contener una ratio decidendi, como hemos mencionado, esto hablando de su estructura, cómo está compuesto, ¿no?, el precedente, y un obiter dictum. ¿Okay? Entonces, que son los argumentos que no son parte integrante del fundamento jurídico, ciertamente, pero no pueden ser invocados como precedente, ¿no? Y por tanto no tiene esta eficacia de precedente. Lo que vincula en una decisión de precedente es la ratio decidendi. El obiter dictum serían todas estas razones que circulan o están alrededor o que nos sirven de fundamentación para llegar a la razón determinante para tomar una decisión, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el componente, el obiter dictum, ¿no? Igual puede discutirse si algún aspecto del obiter dictum, si bien no tiene fuerza, digamos, vinculante, en muchas ocasiones se suele o se estila a evocar en las decisiones judiciales algunos argumentos expuestos en estos plenos casatorios, ¿no? Que no tienen, o sea, que no comprenden propiamente la regla vinculante. Una cuestión importante aquí, no quiero pasarme este punto, es que cuando uno de los reproches que se hace en nuestro pleno casatorio es que, en efecto, los hechos, ¿no?, que motivan la ratio decidendi no siempre son tan relevantes, en los hechos del caso me refiero, ¿no? Pero, por tanto, se duda mucho que nuestro pleno casatorio sea propiamente un precedente, porque un precedente, insisto, sin hechos no hay precedente. La argumentación mayor que debe tener una decisión judicial que tenga esta vocación de ser precedente debe girar alrededor de los hechos más que las cuestiones jurídicas. Pero en nuestro pleno casatorio, en rigor, las cuestiones fácticas y fácticas del caso son simplemente una excusa para establecer reglas vinculantes, ¿sí? Creo que se puede revisar esta forma de decidir. Ok, ahora, esto es en cuanto a su estructura, ¿no? La ratio decidendi, el obiter dictum y la decisión o decisum. Antes de pasar a su eficacia, otra vez comparando el precedente, toda comparación es mala, dicen, pero me refiero a una comparación jurídica, ¿no? Normalmente, cuando se establece un precedente, no es el juez del caso presente que dice que va a vincular al caso futuro, sino es del segundo caso, quien mira hacia atrás y ve un caso anterior que tiene
la argumentación suficiente que le sirva de criterio para resolver. Y lo interesante de esto es, que tiene que ver con la ratio decidendi, es que la ratio decidendi en los sistemas angloamericanos no la fija el juez del segundo caso. Quiero decir, perdón, no la fija el juez del primer caso, no dice, esta será la regla vinculante para adelante. Es el juez del segundo caso quien mira hacia atrás y dice, este aspecto de la decisión anterior es la que me sirve de criterio vinculante o la que me vincula para tomar una decisión. En nuestro sistema, otra cuestión, otro aspecto discutible de nuestro pleno casatorio, con todo esto ya ustedes dirían, estoy en contra del pleno casatorio, no va por ahí el sentido, sino que quiero distinguir algunos aspectos. Las reglas respecto del plenos casatorios establece de que es la Corte Suprema quien debe fijar las reglas expresamente en un apartado, ¿no? En una sumilla ahí, ponerle precedente, estas son las reglas vinculantes, ¿no? Esto a fin de facilitar al justiciable y a los jueces también de identificar la ratio decidendi. Ahí estaría la ratio decidendi. Pero atención, insisto, en el precedente, la ratio decidendi en un precedente no se fija así expresa y literalmente. Es el juez del caso segundo quien identifica, quien infiere las razones, quien extrae las razones para el caso presente, ¿de acuerdo? No se necesita estar diciendo, por si acaso, estas son las reglas vinculantes. De hecho, alguien podría decirme, o más de uno podría decirme, claro, pero la práctica judicial podría suponer de que si no se identifica adecuadamente cuáles son las reglas vinculantes, más de uno podría extraer aspectos de una decisión que realmente no sean las que tengan fuerza vinculante, ¿no? Ahí podríamos discutir algunos aspectos, sobre todo preguntarnos por qué y en qué se basaron. Hay un libro del profesor Edward Dyer sobre el precedente constitucional, en donde da luces de en qué se fundamentaron para que en la práctica del precedente, en las decisiones judiciales, se tenga que expresamente indicar a todos los jueces y a toda la ciudadanía, estas, por si acaso, son las reglas en una sumilla y una lista de reglas vinculantes, y no como pasa en el precedente en el sistema angloamericano, en donde el juez del caso segundo tiene que inferir, no lo tiene la tarea tan sencilla, tiene que inferir. Ok, en cuanto a la eficacia, ya para ir casi terminando, cuando hablamos de eficacia nos referimos a los efectos, ¿no? A los efectos que pueda tener este precedente. Veamos, es usual en la literatura y también en las decisiones judiciales hablar de precedente vinculante, ¿cierto? Más de uno habrá escuchado esta frasecilla, de hecho, casi como si fuese una sola, precedente vinculante. Pocas veces se escucha la expresión precedente sola, pero habría que distinguir entre lo que es la fuerza vinculante y el precedente. De hecho, esto tiene un mayor desarrollo, pero en síntesis podría decir de que hay dos tipos de fuerza o efecto, si se quiere, que tiene un precedente. Una de ellas es la vinculante y otra es la fuerza persuasiva, ¿no? Nuestro legislador, en el sistema procesal peruano en general, ha adoptado la idea de una fuerza vinculante. Entonces, se debe distinguir entre, hablando de eficacia o los efectos que tenga un precedente, entre la decisión en sí misma y el efecto que genera o la fuerza que tiene para los demás órganos jurisdiccionales o para los demás jueces, ¿ok? Esta fuerza o esta eficacia que tiene puede ser vinculante, como es la que tenemos, pero no es la única, porque de hecho, en el common law, y sobre todo en el common law norteamericano, la fuerza persuasiva o la eficacia persuasiva diríamos que es la que más prima respecto de que si una decisión puede ser vinculante o persuasiva, ¿no? Entonces, precedente vinculante en el ordenamiento del common law y precedente persuasivo en el ordenamiento del civil law es también un argumento falaz, ¿de acuerdo? No es del todo exacto. Puede existir en el common law, como pasa en el sistema inglés, por ejemplo, Rupert Cross lo dice en su libro, que en el caso del common law hay cierta tendencia, sobre todo en inglés, hay cierta tendencia a hacer, y esto responde a ciertas características, por cierto, culturales también del sistema inglés, hacerlo más vinculante que persuasiva. Más en el caso norteamericano, diríamos que es más persuasiva que vinculante, ¿ok? Por tanto, en los ordenamientos del civil law, esto depende de la política legislativa de cada país, ¿no? En el caso peruano se ha
dispuesto que el precedente sea más vinculante que persuasivo, ¿no? Aquí podría discutirse cuál conviene más, ¿no? Podríamos preguntar ahí en el Facebook cuál convendría más, si hacer un precedente que tenga fuerza persuasiva o vinculante. Si es persuasiva, ¿cuál nos convence más a tomar decisiones respecto de un caso pasado? ¿La fuerza de las razones o los argumentos, o porque la ley nos dice que tenemos que seguir necesariamente, ¿no? Es un tema digno de reflexionar. Ok, entonces, siguiendo con la eficacia, hablando de estas dos fuerzas que tiene, nótese aquí que en el caso, solo por comparar el sistema inglés con el sistema estadounidense, en el sistema inglés la fuerza es vinculante, la que preponderantemente existe. Por tanto, cuando hablo de fuerza vinculante, entiéndase bien, precedente es la decisión y otra cosa es la fuerza que tenga. Atención cuando uno revisa por ahí precedente vinculante. Es cierto que nuestra legislación ha adoptado la fuerza vinculante, pero no es que sea el nombre precedente vinculante aquí y en todos lados, no. Lo vinculante es simplemente la fuerza que tiene y que en efecto el legislador le ha establecido al pleno casatorio que tenemos, ¿no? Pero que sin perjuicio de ello se puede incluso apartar, ¿no? Y la fuerza persuasiva, aquí no vincula a nadie, son las razones las que finalmente conllevan al juez del segundo caso a adoptar el criterio anterior. Para ir terminando, esta fuerza puede tener efecto vertical y horizontal, ¿no? Es normalmente vertical, ¿no? Pues la que vincula a los órganos de menor grado, y el precedente horizontal la que vincula a los órganos del mismo grado, incluso a la misma corte debería vincular. Ahora, les decía de que, hablando de eficacia del precedente o fuerza del precedente, el hecho de que existan estas dos fuerzas, persuasiva y vinculante, hace de que la fuerza persuasiva, sobre todo la vinculante, genere la posibilidad de apartarse, ¿no? Entiéndase bien, precedente y fuerza. En el caso peruano tenemos el pleno casatorio y el precedente constitucional con esta, digamos, con este matiz que el legislador le ha impregnado de ser a priori o ya de entrada vinculante, lo que no significa que los jueces no puedan apartarse, ¿no? Michele siempre pone esta referencia, ¿no? Sobre una obra de Marshall, ¿no? Él dice que en Marshall refiere a su vez de que hay 33, en su paper, por cierto, en 33 cosas que se pueden hacer con el precedente, ¿no? Y Tarufo dice, una de estas 33 cosas es aplicarla, y las otras 32 es cómo apartarse, ¿ok? Entonces, poniendo en cuestión esta fuerza vinculante que sea realmente genuina, ¿no? Sino más bien existen más que en la vinculación las posibilidades de apartarse, ¿no? Es un aspecto discutible, ciertamente, pero que da pie a estas dos formas de apartamiento ya para terminar. Sobre todo las más conocidas, ¿no? De hecho, hay otras más, pero en cuanto al overruling, la primera técnica de apartamiento es la que permite cambiar un precedente aplicando un nuevo precedente, ya sea que en el caso anterior, una eficacia retrospectiva, por cierto, o en la mayoría de supuestos a casos futuros. En Inglaterra, esta prerrogativa reside en el órgano de mayor jerarquía, pues la Cámara de los Lores en su momento, o la Corte Suprema actualmente del Reino Unido, ¿no? Se aplica como excepción y no como regla, confirmando por la Cámara de los Lores 8 casos y luego de 30 años después. Es decir, cuando se habla de overruling, ¿no? Esta necesidad o esta posibilidad de cambiar un precedente aplicando uno nuevo no puede ser inmediatamente, ¿no? Recuerdo que en más de una ocasión el Tribunal Constitucional en sus primeros momentos, cuando establecía precedente vinculante y los cambiaba algunos meses posterior, esto no es el camino que normalmente se sigue con un precedente. La variación o cambio, ¿no? O revocación, si se quiere, de un precedente debe suponer una serie de factores de tiempo y de eficacia de este precedente en la sociedad o en las cortes de justicia. No puede, por tanto, esto no sucede de un día para otro, debe demorar en cambiar, ¿no? Entonces, esta práctica del overruling está basada en un cambio de situaciones fácticas que conllevan a la necesidad de establecer un nuevo precedente.
en más de una ocasión, o al menos extremos del precedente, si se quiere, ¿no? La Corte Suprema también ha hecho overruling en algunas ocasiones, cuando se trata sobre todo en el caso del noveno pleno casatorio, que de algún modo enmienda la plana del primero y del tercero también, se aplica también esta técnica del overruling. Insisto, pero no está pensado como una técnica que se debe hacer a cada momento, ¿no? Debe pasar determinados tiempos, ¿no? De hecho, en el caso de inglés, la Cámara de los Lores tiene 8 casos luego de 30 años después, ¿no? Por tanto, esto da cuenta de que es necesario que el precedente, pues, comience a establecerse poco a poco y luego vemos si cambiamos. La segunda técnica, ya para ir terminando, ahora sí en serio, hay más de un caso en donde se ha apartado, lo he mencionado, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional. La segunda técnica es el distinguishing. Se trata de una técnica por la cual el juez no considera aplicable la regla del precedente respecto de una situación porque no concurren los presupuestos de hecho. Otra vez, el énfasis a la importancia de los hechos, a distinguir los hechos de lo que establece el precedente, en nuestro caso, con las reservas necesarias, el pleno casatorio y el caso que se tiene para resolver, ¿no? Entonces, consiste en analizar básicamente el relato fáctico de la resolución anterior y determinar si coincide o no los hechos del proceso. Por el contrario, de no ser así, fácilmente se puede apartar. En nuestro caso, tiene que ser motivado y expresarse las razones por qué se realizan este apartamiento y ofrecer una nueva interpretación, si se quiere, a las situaciones del caso presente, ¿no? Si se tiene motivos para dictar una resolución distinta, deberá identificar los hechos concretos que son diferentes al proceso actual, ¿ok? Para terminar, distinguishing tiene ventajas y problemas. Es una técnica muy útil porque permite a los jueces impulsar los cambios en el derecho, permite adaptarlos a las nuevas circunstancias, ciertamente, pero que implica el hecho de emitir diferentes decisiones ante situaciones muy similares, lo que aumenta también, por cierto, la complejidad del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos casos particulares en donde se aplica el distinguishing. Voy a dejarlo ahí, no sé si ya me he pasado de tiempo. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este tema de tanto la estructura como la eficacia del precedente, al cual he añadido otras cosas. Muchísimas gracias por su atención. Si hay algunas preguntas, no sé si este es el momento, por cierto, estoy revisando en el Facebook, en la página de la Corte, si hubiese algunas preguntas. A ver, estoy revisando las preguntas. A ver, hay varias preguntas que se han realizado. A ver, no sé si están por aquí. Muy bien. Agradecería si es que puedan hacer las preguntas del caso sobre tanto las fuerzas vinculantes o las fuerzas eficaces del precedente y su estructura, ¿no? ¿Qué problemas han tenido? Ok, hay una pregunta de Raúl Torres Mejía. Menciona, ¿cuáles son las obras sobre el precedente que recomendaría? Bueno, yo podría decir de que en el caso del precedente, para comenzar a comprender lo que tenemos como precedente, como les he mencionado, creo que la obra de Rupert Cross sobre el precedente inglés es el punto de partida para comprender las características que tenemos de nuestro pleno casatorio y de nuestro precedente constitucional, definitivamente. Luego, la obra del precedente constitucional, o la teoría del precedente constitucional, ya en el caso peruano, de profesor Edward Dyer, también es una obra muy interesante. Si ustedes revisan ahí, podrán encontrar las razones que llevaron a establecer a los teóricos que plantearon esta regla en el proceso constitucional, que deba fijarse especialmente de un modo facilitando la tarea de los operadores de justicia para identificar dónde está la regla vinculante, ¿no? Creo que esas son las obras que podrían ayudar a comprender el precedente. También podría ayudar la obra del profesor Zanetti, un profesor brasileño, que se llama precisamente así, La fuerza del precedente, ¿no? Podría ser ilustrativo también para comprender el precedente. ¿De acuerdo? No sé si hubiese alguna otra pregunta. Estoy mirando el Facebook.
Si es que no hay otra. Sí, hay una pregunta. El texto que recomienda para distinguir la fuerza participativa del presidente vinculante. La obra de Rupert Cross es fundamental para comprender estas dos categorías. O dos aspectos de la eficacia, ¿no? Hay una pregunta, a ver, tiene carácter dinámico, ya que en la doctrina... Sí, a ver. Sí, miren, hay un comentario, no sé si pregunta o comentario que se hace sobre quizá la reserva o el cuidado que se debe tener cuando se habla de precedente, porque hay quienes han dicho, y esto tal vez lo he mencionado varias veces, porque no es el único, el mismo Jorge Ferrer, y sobre todo constitucionalistas también, ¿no?, que tienen una visión más subjetiva, no muy complaciente, quiero decir. De hecho, hay bastante, en sede nacional, bueno, yo diría que más de un teórico ha aceptado, y sobre todo en el derecho constitucional, la idea del precedente. No se ha sido muy crítico con ello. Entonces, pero no se puede desconocer que esta idea de predictibilidad, o mejor, de seguridad jurídica que nos propone el precedente, podría, en cierto modo, afectar el carácter dinámico que, como menciona Andrés Olaf en el Facebook, de la continuidad del derecho, ¿no? Sí, hay más de uno, sobre todo en el derecho del civil law, ¿no? Esto me hace recordar que, en efecto, en el caso del common law, sobre todo inglés, de hecho, los jueces hablaban en la práctica del precedente, bien pueden utilizar un precedente que tiene como tiempo de dación o cuya data puede ser incluso de 70 o de 80 años atrás, y no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, esto podría ser un aspecto discutible, porque de hecho el derecho evoluciona, ¿no? Estaría correcto que se establezca esta forma de tomar decisiones. No estoy diciendo que en sede nacional hagamos lo mismo, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta que es: ¿cuáles son las diferencias entre precedente vinculante y acuerdos plenarios? Buena pregunta. Miren, en sede nacional, además del pleno casatorio, conviven en nuestro sistema categorías como plenos jurisdiccionales y acuerdos plenarios. En rigor, desde mi modesto punto de vista, los plenos el precedente vinculante, y si se quiere el pleno casatorio, ¿ok?, tiene la fuerza o la efectividad de obligatoriedad que no tienen los acuerdos plenarios. Los precedentes vinculantes, como deberían ser mejor, deben ser aquellas decisiones que se trabajen sobre los hechos, ciertamente, y donde se puedan establecer argumentos o ratios decidendi que permitan a los jueces posteriores extraer la regla vinculante. Pero a la manera que tenemos nosotros en el Perú, en donde ya la Corte Suprema debe decir expresamente dónde está la regla vinculante, se distingue de los acuerdos plenarios, porque cuando hablamos del precedente, y esto lo mencioné cuando distinguí precedente y jurisprudencia, el precedente es una sola decisión a partir de un caso concreto, ¿no? Son situaciones fácticas de un caso que conlleva a decidir. Puede haber casos anteriores, ciertamente, pero lo que motiva es un caso. Más en el caso de los acuerdos plenarios, no, son cuestiones o preguntas, si se quiere, que se dan en abstracto, ciertamente a raíz de una serie de casos, pero no va a decidirse a partir de un caso. No está pensado en resolver un caso, sino más bien se tratan de criterios adoptados respecto de determinadas cuestiones, ciertamente, seguramente a partir de ciertos problemas que se tengan en las cortes, pero no es propiamente a través de un caso, no va a incidir en un caso particular. Entonces, por tanto, nuestra legislación no le ha reconocido expresamente. Desde mi modesto punto de vista, hay quienes han dicho que los incluso plenos jurisdiccionales tienen fuerza vinculante. Yo creo que lo que tienen es fuerza persuasiva. Y de hecho, si me fuerzan a decir cuál de las dos eficacias puede ser mejor para un sistema jurídico, yo estaría tentado a pensar que es mejor a veces la fuerza persuasiva que la fuerza vinculante, porque el juez del segundo caso estará
convencido, o mejor, encontrará razones suficientes en el caso anterior para seguirlas, para continuarlas y aplicarlas en los casos, no porque la ley lo vincula o no porque la Corte Suprema les obliga por una regla, porque luego de ello se comienza a apartar, sino porque hay razones, ¿no? Por tanto, me animaría a decir que entre la fuerza vinculante y fuerza persuasiva deberían considerarse o ponerse más énfasis incluso la misma fuerza persuasiva, y que tienen, por cierto, los acuerdos plenarios y los plenos jurisdiccionales. Y ahí la importancia también de los plenos jurisdiccionales, pero es necesario distinguirlas. Muy bien, no sé si hay otras preguntas. A ver... Los acuerdos plenarios hoy en día pueden asimilar, miren, sobre todo en materia penal, visto en más de un acuerdo que expresamente se indica que tiene fuerza vinculante. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque la ley orgánica no reconoce expresamente la fuerza. A quien reconoce expresamente la fuerza vinculante es a los plenos casatorios, o en su momento al precedente constitucional. Fuera de ello, se tratan creo que de criterios o reglas que se proponen, pero que tengan legalmente una fuerza vinculante bastante discutible realmente. Desde mi modesta opinión, no las tienen. Por tanto, no podría equipararse. Hay una pregunta que se ha hecho en el Facebook sobre si los acuerdos plenarios hoy en día podemos asimilar a los precedentes. Yo diría que no. No se trabaja sobre hechos. Miren, si asumimos lo que debería ser el precedente, ¿okay? Las características del precedente que se manejan en el common law es que, uno, debe trabajarse sobre los hechos del caso. Cuando se trata de acuerdos plenarios no se trabaja sobre hechos específicos de un caso. Segundo, debe establecerse la ratio decidendi y el obiter dictum. A ver, busquen los ratio decidendi y obiter dictum en los acuerdos plenarios. No lo van a encontrar. Entonces, solo por tomar estos dos elementos, los acuerdos plenarios, con todo el respeto del mundo, no tienen fuerza vinculante. Son reglas orientadoras que nos permiten tomar decisiones a los jueces de menor grado, ciertamente, muchas de ellas muy atinadas, otras discutibles, pero que tengan fuerza vinculante difícilmente. Claro, más de un operador de justicia, fiscal o juez diría, sí, doctor, pero cuando llegue mi caso a la Corte Suprema me lo van a cambiar porque ellos han asumido estos acuerdos plenarios. Es bastante discutible en realidad, miren, sobre todo de que más de uno ha sostenido la posibilidad de afectar el principio de independencia cuando se hable sobre todo de los acuerdos, de la eficacia obligatoria que está teniendo, que se le está proponiendo a los acuerdos plenarios. Insisto y preciso, legalmente no tienen la fuerza vinculante que se pretende. Solo los plenos casatorios y los precedentes constitucionales tienen esa fuerza que debe vincularse e incluso a pesar de ello es posible apartarse. Muy bien, no sé si hay otras preguntas más. En las reglas de apartamiento veo que mencionan también. Y bueno, creo que esto sería todo. Estamos a las 6 de la tarde. Ha sido un gustazo estar con ustedes. Gracias a la Corte Superior de Justicia de Santa. Encantado de volver cuando ustedes pudieran. Gracias a todos y a todas. Bien, muchísimas gracias también, doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, por esta excelente exposición que nos ha permitido escuchar el día de hoy. Estoy segura que ha contribuido muchísimo a las dudas, a las interrogantes que tenían nuestros seguidores que han estado con nosotros durante esta transmisión en vivo. A nombre de la Corte Superior de Justicia del Santa, les hacemos extensivo nuestro agradecimiento por participar el día de hoy con nosotros en esta capacitación dirigida a abogados, magistrados, personal jurisdiccional y administrativo también que han estado compartiendo con nosotros esta capacitación. Gracias a todas las personas que han compartido con nosotros esta actividad, recordándoles que el día de mañana es nuestro día central de aniversario y tenemos varias actividades durante horas de la mañana como parte de nuestra celebración. Empezamos desde las 9 de la mañana con la transmisión en vivo de una misa de acción de gracias, ceremonia central, y a las 6 de la tarde tenemos la participación también del doctor Héctor Lama More con el tema tecnología y proceso judicial en tiempos de COVID. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas tardes. Ubícanos en Facebook como Corte de Santa. Capacítate y entérate de toda la información judicial que tenemos para ti.